Saludos a todos y a todas. Pues este es un vídeo diferente a los habituales, así que nada, espero que os guste. Bueno, el otro día, la semana pasada, fui a ver el Drácula de Luc Besson, el viernes pasado. Se llevó una semana de retraso para hacer vídeo, pero quería hacer algo distinto, ¿vale? En primer lugar, bueno, comentar un poco que Luc Besson, director francés, que nos ha dejado buenas películas como Juana de Arco, El Quinto Elemento, León el Profesional o Nikita, ¿vale? Y que aquí nos da su visión particular de la historia de Drácula, del libro de Bram Stoker. Igual que os decía que en Frankenstein todos los cambios que hace Guillermo para la historia, mejoran el libro original, respetando siempre la esencia del libro. Aquí los cambios que mete él, pues no tiene ningún sentido, destrozan la historia y destrozan la esencia del libro, ¿vale? Cambio principal en lo que es argumentalmente en la historia es la historia de amor, que el libro sabemos que es un libro de terror, no hay historia de amor por ningún lado, vamos, es una copia del Drácula de Coppola, ¿vale? Y luego tiene otros cambios, como que desaparecen personajes, mete otros, mezcla otros. Personaje de Christoph Waltz, que debería de ser Van Helsing, no es Van Helsing, es un cura, pero hace lo mismo que Van Helsing. El personaje de Lucy en sí no es Lucy, pero hace cosas de Lucy y luego también cosas de Renfield. La parte del castillo, cuando Jonathan viaja a Transilvania, le cambia el tono. Es la parte que más mola en todas las adaptaciones de Drácula en el libro, porque es la parte más terrorífica en sí. Aquí le da un toque humorístico, cómico, con un Jonathan Harker, que es un meme de Jonathan Harker. Y otras decisiones que ya casi sería hacer spoiler, que no voy a entrar, pero desaparecen personajes. Drácula utiliza unos procedimientos o unos inventos que no vienen muy a cuento. La película a veces parece que estás viendo un telefilm porque no sabes tampoco muy bien por qué, porque es verdad que la factura está... el diseño de producción, la factura de la película está bien, pero no sabes por qué no cuadra nada. Entonces, el prólogo sí que mola, el prólogo, aunque es una copia del prólogo de Coppola, pero mola las armaduras, el diseño de la época, las batallas, eso está guay. El actor que hace Drácula se llama Caleb Landry Jones, que yo no... Le he visto en algún lado, parece ser que sale en Breaking Bad y tal, pero no le tenía yo muy fichado. Por los trailers pensaba que iba a ser un Drácula muy malo. Creo que tampoco está de él tan mal. Cosas bastante peores en la película. No creo que sea un Drácula tan horrible. No lo hace mal, pero vamos, tampoco va a ser uno de los grandes Dráculas, pero bueno, se aguanta. Entonces es una película que puede resultar entretenida, divertida, te ríes en algunos momentos, pero bueno, yo por suerte no pagué los 12 euros que va al cine, pero fui con un código promocional. Yo no os recomendaría que la viese. Si sois fans de Drácula, bueno, yo es que por el culo todo lo que salga de Drácula. Entonces, bueno, pero no os va a gustar. Si no sois fan de Drácula vais a decir que qué es esto. Muy prescindible. Entonces, como la película no tiene mucho más que comentar, porque básicamente es una película mala, en la que no hay mucho más que comentar, quería hacer aquí un vídeo, como he dicho al principio, distinto, donde os quería hablar de las que para mí son las adaptaciones cinematográficas de Drácula imprescindibles. Es decir, películas que adaptan directamente a Drácula, películas que se inspiran en Drácula o películas que reinventan el mito de Drácula de cierta manera, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar. En primer lugar tendríamos el Nosferatu de Murnau de 1922. Esta es la película que lo comenzó todo. Ya sabéis que Murnau hace una adaptación de Drácula donde cambia los nombres de todos los personajes y la ciudad, no se va a Londres, se va a Alemania, para que no le denunciasen porque no tenía los derechos de la obra, y luego como la viuda de Stoker les denunció, ganó la denuncia, mandaron destruir todas las copias,
pero por suerte para la humanidad, el dinero no es lo único que vale la pena muchas veces, y el arte y la cultura se impusieron y sobrevivió esta obra maestra absoluta del cine, representación del expresionismo alemán, del cine mudo, y sin esta película no hubiésemos tenido las demás adaptaciones de Drácula, gran parte del cine en general, ¿no? Como el genio de Murnau nos dejó, entre otras, esta gran obra. Ahora ya daríamos un pequeño salto al sonoro y tendríamos aquí el Drácula de Todd Browning de 1931, protagonizado por el maestro Bela Lugosi. Esta película en sí no es una adaptación directa del libro de Stoker. Es una adaptación de la obra de teatro de Broadway que adaptaba la novela de Stoker, donde el protagonista en dicha obra de teatro, el actor protagonista, era Bela Lugosi, actor de origen húngaro que no dominaba el inglés y cuyo acento particular pasó a la historia como el gran acento de los vampiros. Su imagen de Drácula elegante, sofisticado y seductor quedó para la historia como la imagen del vampiro. Y destacar que este Drácula no tiene colmillos. Vaya curioso que yo creo que ni nos damos cuenta cuando la vemos. La parte del inicio es increíble. Es una obra maestra absoluta. Y con ella, pues, de origen a todo el universo de monstruos de la Universal. Vamos a dar un salto ahora hacia la aparición de la Hammersfield, la gran productora de cine de terror británica que dominó el cine de terror durante los años 60 y 70. Y vamos a hablar de Drácula o Horror of Drácula. ¿Y por qué ese título? Pues porque, aunque la película es de 1958, todavía se seguía proyectando en cines, porque no es como ahora que las películas duran una semana, el Drácula es el 31. Entonces, para no confundirla, la llamaron Horror of Drácula, pero bueno, aquí traducida en España como Drácula. El color inundó, aquí llegó el color para inundar todo, sangre roja, colores vivos, construcciones de maquetas, de bosques, de castillos, una jodida maravilla, ¿vale? Dirigida por Terence Fisher, protagonizada por el gran Christopher Lee como Drácula, que si antes hablábamos de Bela Lugosi, yo creo que Bela Lugosi y Christopher Lee son los dos grandes Dráculas de la historia. Un Drácula mucho más salvaje, mucho más animal y mucho más sexual. O sea, es un Drácula que atraía a las víctimas. Y el otro gran protagonista, formando pareja artística para siempre, es Peter Cushing, el grandísimo Peter Cushing, haciendo de Abraham Van Helsing. ¿Qué decir de estos dos? Que pasarían a la historia como la gran pareja del cine de terror. Obra maestra indiscutible. Luego vinieron una serie de secuelas, que ahora las mencionaré, donde cabría mencionar la segunda parte, Drácula, Príncipe de las Tinieblas, dirigida también por el genio Terence Fisher, el genio del terror Terence Fisher. Y en este caso no sale Van Helsing, poco tiene que ver con la novela, pero a mí incluso me gusta más que Drácula del 58. Entonces, yo estas dos os las recomiendo absolutamente. O sea, tenéis que verlas, son dos obras maestras absolutas, ¿vale? Luego vinieron 5 secuelas más que ya no estaban dirigidas por Terence Fisher, en las que iban apareciendo... Bueno, aparecía Christopher Lee haciendo de Drácula y no en todas aparece Peter Cushing. Ya van metiendo, ya nada tiene que ver con la novela, van metiendo distintas formas de matar al vampiro, distintas aventuras. Bueno, pues eso. Cada vez el contenido sexual es mayor.
Bueno, yo creo que si os gusta Drácula las tenéis que ver, lo vais a pasar muy bien, pero la calidad ya baja, ¿vale? Las voy a mencionar. Aquí no tengo todas. Creo que me faltan un par que tengo que hacerme con ellas para tener todas, ¿vale? Seguiríamos con Drácula vuelve de la tumba, del 68. El poder de la sangre de Drácula, que no la tengo aquí, aunque os juraría que la tengo en otro lado. Pero bueno, el poder de la sangre de Drácula, del 70. Las cicatrices de Drácula, del 70. Drácula 73, que a mí nunca me ha gustado. Me parece la peor de toda la saga. No la tengo aquí, me la compraré por completismo para tenerlas todas, pero ya digo que es la peor, la que menos me gusta. Los ritos satánicos de Drácula, del 73. Por cierto, decir que Drácula 73 es del 72. Pero bueno, en fin. Los ritos satánicos de Drácula, del 73. Estas serían todas, digamos, las secuelas de Drácula de la Hammer en las que sale Christopher Lee. Luego habría otras secuelas no directas, porque no sale Christopher Lee, por la Condesa Drácula, las hijas de Drácula, las tenéis por ahí. Yo es que os recomiendo que veáis todas las películas de terror de la Hammer. Las hay mejores, las hay peores. Que veáis las de Frankenstein, que veáis la de los hombres lobos, que veáis la del abominable hombre de las nieves, que veáis todo de la Hammer, la de Jack el Destripador, que también me gusta mucho, porque si sois fan del terror, la Hammer es imprescindible, ¿vale? Y entre tanta vorágine de películas de la saga, Christopher Lee rodó con nuestro queridísimo Jesús Franco, director español muy infravalorado en este país y reconocido en Europa con países como Alemania o Inglaterra y en Estados Unidos. Aquí, por lo que sea, pues ya sabemos cómo es este país, no se reconoce a sus artistas. Pero bueno, en fin, rodó aquí con Jesús Franco esta adaptación llamada El Conde Drácula, no se han comido mucho la cabeza. Es una adaptación bastante fiel al libro, donde Christopher Lee vuelve a interpretar al conde y Klaus Kinski, que luego hablaremos de él, hace de Renfield. Rodada con muy poco dinero, con muy poco presupuesto, algo que se nota. Pero bueno, si os gusta Drácula, yo creo que es importante verla, sobre todo si sois españoles, que aquí también se hacían cosas. Veréis el Castillo de Manzanares el Real, está rodada en el Castillo de Manzanares el Real. Y yo creo que película poco conocida e infravalorada y que merece la pena ver, ¿vale? Entonces esto es del 70, está entre medio de todas las historias que os he dicho. Y hablaba de Klaus Kinski y ahora llegaría Nosferatu, el vampiro de la noche, de Werner Herzog, con Klaus Kinski en el papel de Nosferatu. Grandísimo papel que hace aquí Klaus Kinski, aunque yo prefiero el Nosferatu de Marcel Reck, de la de Murnau. Herzog nos da su propia visión. Aquí mete es en color, por lo tanto en color la fotografía, los decorados, el maquillaje es muy importante para el color. Otra imprescindible, para mí no llega a la altura de la de Murnau, desde luego. Pero si os gusta el vampiro rumano tenéis que verla sin duda. Y aquí he hecho un poco de trampa, pero me apetecía meter esta película, ¿vale? El misterio de Salem Slot. Y sí, aquí pone Fantasma 2. ¿Por qué la titulamos en España Fantasma 2? Nadie lo sabe. Ni hay ningún fantasma, ni es la segunda parte de nada. Pero la titulamos Fantasma 2. ¿Vale? Es una TV movie o miniserie, porque es muy larga, está dividida en 2 capítulos, de 1979, dirigida por Tobe Hooper, el director de la primera Matanza de Texas, de la original, de la de 74, que adapta la novela homónima de Stephen King. Os recomiendo que os leáis el libro. El libro, la verdad, es que está muy guapo. Pero esta película me parece imprescindible en el cine de vampiros y en el cine de Drácula, porque al final el misterio de Silent Slot es un retelling, es una readaptación de Stephen King del mito de Drácula. Stephen King cuenta su propio Drácula en este libro y la película es pepino. Sí, como el telediario que iba como un pepino cúbica, ¿no? Era cúbica, ¿no? Que dijo.
La película es impresionante, ¿vale? Cuenta con escenas ya míticas de la historia del terror del cine del vampiro. O sea, la escena del depósito y la escena del niño en la ventana se os va a quedar grabada en la memoria para siempre. Entonces, ha habido dos remakes, uno del 2004 que no he visto, yo creo que no lo ha visto nadie. Si la habéis visto, pues poned qué tal, pero vamos, a mí me da que no la ha visto nadie. Y uno del 2024 bastante prescindible, entretenida, pero muy, muy prescindible. Y ahora ya daríamos un salto temporal para llegar a la que a muchos es considerada la mejor película de Drácula de la historia. El Drácula de Bram Stoker, el Drácula de Francis Ford Coppola, 1992. Coppola hace su propia versión, es una maravilla en todos los aspectos, interpretación, diseño y producción, en todo. Es poquito que decir de esta película que no se ha dicho ya. Es una de las grandes obras maestras del cine. Cuando uno habla de Drácula para generaciones más modernas, directamente piensan en esta. Si no la habéis visto, no sé qué hacéis con vuestra vida, ¿vale? Y esta también hago un poco de trampa, pero sí que la quería meter porque últimamente creo que esa peli está infravalorada, que es La sombra del vampiro, ¿vale? El director no le tenía yo en el radar, Elías Merige, no sé ni de dónde es, ¿vale? Es un ejercicio metacinematográfico que te habla sobre el rodaje del Nosferatu de Murnau, ¿vale? Entonces, no os quiero desvelar mucho, pero los protagonistas son John Malkovich haciendo de Friedrich Wilhelm Murnau y Willem Dafoe haciendo de Marcel Reck. Y aquí lo dejo. Echarle un vistacillo que es muy, muy, muy interesante. Y ahora hablaría de una película que prácticamente nadie conoce, pero a mí me sorprendió mucho y creo que si os gusta el vampiro esto es fundamental, ¿vale? Drácula Page from a Virgin Diary, película del año 2002, dirigida por Guy Maddin, es muda, es en blanco y negro y es musical, ¿vale? O sea, esto es un ejercicio, es un experimento cinematográfico muy, muy, muy serio. Entiendo que hay gente a la que no le guste, o sea, esto es un ballet rodado para cine, es decir, con un montaje cinematográfico, pero es un ballet, ¿vale? No es un ballet grabado, ¿no? Tiene un montaje cinematográfico, es una película muda y musical, ¿vale? En blanco y negro, en el 2002. Esto a mí me encantó cuando la vi. No es la mejor de todas las que os he dicho, indudablemente, pero es una debilidad personal y mucho mejor que otras como Drácula 2000 que no he mencionado, el Drácula de Luke Evans que no me acuerdo de qué año es, o el Drácula de Argento que también... O sea, esto yo creo que es cuando después de, ya digo, entre el Drácula de Coppola y tal que no se hacía nada, esto a mí me parece muy, muy, muy bueno y echarle un vistacillo si podéis. Está difícil de encontrar, pero bueno, en internet se encuentra todo, ¿vale? Y ya terminaríamos el vídeo con el Nosferatu de Robert Egger del año pasado, en el que tenéis un vídeo en mi canal, donde es un remake del Nosferatu de Murnau, no del de Herzog, directamente el remake del Nosferatu de Murnau, donde creo que hace una obra maestra del cine contemporáneo. Así que nada, es un vídeo largo, yo sé que muchos os habréis ido, pero bueno, a los que os habéis quedado, muchísimas gracias, ¿vale? Darle a like, seguidme, dejar vuestros comentarios y disfrutar del cine. Un saludo.